Vamos a seguir adorando al Señor. Levanta tus manos al cielo, porque su presencia ya está acá. Está en tu casa, está en la mía. Ante ti, Señor. Derrama tu corazón al Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Sí, Jesús. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro, Señor, decíselo. Decile que lo adorás, decíselo. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. De tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Bueno, hermosas guerreras del León de Judá, hermosas amadas del Señor, que Dios las guarde, las bendiga en este día, que Dios las llene de sus beneficios, de sus maravillas. Y vamos a empezar a orar. Ya hemos adorado al Señor, ya le hemos dicho lo que Él es para nosotras. Amén. Padre Santo, Padre amado, Señor, pongo delante de tu presencia este día maravilloso, este día que, Señor, que vos preparaste para llenarnos de tu gloria, de tu poder, de tu amor, de tus beneficios. Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, cada petición de las hermanas, cada petición de las amadas, cada petición de las guerreras, cada petición, Señor, que de toda persona que está escuchando, Señor, este devocional. Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, el devocional diario, tu palabra, la que vamos a dar en breve, Señor, y que tu Espíritu Santo esté tomando control y dominio de cada situación, que tome control y dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros oídos, de nuestros ojos, de todo nuestro cuerpo, para que podamos disfrutar de tu palabra y entenderla. Señor, arranca toda falta de entendimiento, arranca toda red tendida de confusión sobre mis hermanas, aún sobre mi vida, todo lo que el enemigo quiera venir a dañar y perturbar, Señor, para que no podamos dar tu palabra con libertad, para que no podamos escuchar tu palabra con libertad. En el nombre de Jesús yo lo ato, ahora en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de confusión, toda distracción, todo espíritu de distracción, toda perturbación, todo control mental en el nombre de Jesús es atado en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté llenando, Señor, ya este grupo, Señor, cada casa, cada corazón de las guerreras que están escuchando. Señor, tu gloria y tu poder descienda sobre cada una, descienda sobre cada corazón,
descienda, Señor, sobre cada casa, sobre cada familia. Señor, empieza a tomar control y dominio de cada situación, que tu Espíritu Santo fluya, que tu poder se manifieste, Señor, en cada una de nosotras. Señor, en el nombre de Jesús, en cada familia, en cada situación, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate, Señor, una vez más en este grupo. Glorifícate, Señor, una vez más en nuestras vidas. Señor, en nuestra iglesia. Señor, tu gloria resplandeciendo, Señor, sobre cada hermana, cada hermano que escucha. Padre, en el nombre de Jesús, tu gloria resplandezca, Señor. Queremos ser esa luz, Señor, que ilumina el camino de muchos y de muchas. Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo fluya de una manera especial en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, en el nombre de Jesús, tu amor se glorifique cada día más en nosotras. Señor, queremos ser testimonio tuyo, queremos ser gloria tuya, Señor, y que te vean a ti y no a nosotros todos los días de nuestras vidas. Señor, que vean lo que vos hiciste en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, reina con poder, reina con autoridad, mi Dios. En el nombre de Jesús, transforma lo que tienes que transformar, arranca lo que tengas que arrancar, Señor, para que podamos ser de bendición para nuestras casas, nuestras familias, nuestras propias vidas, para cada persona, Señor, que se acerque a querer recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amadas, vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 22, versículo del 29 al 33. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 29 dice: Yo pues os asigno un reino como a mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. En el versículo 31 lleva por título: Jesús anuncia la negación de Pedro. Y en el 31 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aleluya. Como todos sabemos, esto fue durante la última cena del Señor. No sé si recuerdan. El ministerio de Jesús estaba por cumplirse. Él ya lo había demostrado a través de las señales y milagros que Él había hecho. Pero sí quiero que recuerden que Simón había sido testigo de la mayoría, sino de todas las cosas. Simón había estado con Jesús desde el inicio de su ministerio. Simón había presenciado con sus ojos los milagros y había escuchado con sus oídos las enseñanzas de Jesús. Nadie se lo dijo, nadie se lo contó. Él estuvo presente y lo que nos deja ver sin duda alguna es que Simón conocía a Jesús. ¿Por qué quiero que noten esto, amadas? Quiero que noten algo muy especial en esto, porque este detalle nos muestra que toda persona, sin excepción de una, puede ser influenciada por causas externas a tal punto que puedan negar el poder del Espíritu Santo que mora en vos y en mí. Vamos a continuar para que entendamos bien lo que les estoy diciendo. En el versículo 31 leemos: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. ¿Pero qué quiere decir esto? La clave para entender este versículo se basa en dos cosas. Ha pedido, dice. ¿Qué significa pedir? Es que uno sea entregado a otro del poder de otro. Notemos que el Señor dijo os. Esta palabra es plural. En otras palabras, Jesús no dijo el diablo te ha pedido, sino que dijo os ha pedido. Le estaba diciendo aquí a Simón es que el diablo le había pedido permiso a Dios para tocar la vida de todos los discípulos y que Dios se lo había concedido. ¿Cómo haría el diablo esto? La respuesta la encontramos en la segunda clave de este versículo, que es zarandearos como a trigo.
Para la mayoría de nosotras, y no todas, estas palabras aquí tienen muy poco significado, ya que creo que ninguna de nosotras trabajamos con el trigo. ¿Es así? Así que para que podamos entender lo que Jesús le estaba advirtiendo y lo que nos advierte a nosotras hoy en día, veamos lo que significa zarandear el trigo. Vamos a leer. Zarandear el trigo es el proceso para separar el grano de la paja, y esto era hecho poniendo el grano encima de un tamiz y sacudiéndolo fuertemente de un lado a otro. Al hacer esto, la paja queda atrapada en el tamiz y el grano limpio cae en el receptor. Amadas, cuando conocemos el significado de este proceso, entonces entendemos que aquí Jesús les estaba advirtiendo y nos advierte a nosotras que el diablo sacudiría sus vidas y nuestras vidas con tentaciones para de esta forma tratar de separarnos y separarlos de la presencia de Dios. El hecho de que Dios permita que la vida de un creyente fiel pueda ser sacudida por tentaciones es algo que puede causar y ha causado alguna confusión en la vida de muchos. ¿O no pensaste nunca, por qué me pasa esto? Amén. ¿Cómo puede permitir que esto me suceda? Pero por razones desconocidas a nosotras, Dios en ocasiones permite que el enemigo nos sacuda de un lado al otro a través de las tentaciones. El mejor ejemplo que podemos encontrar de todo esto es en la vida de Job. Leamos un poco en Job 1:1. ¿Y qué dice? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después en Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job no entendió el motivo de su prueba, y quizás muchas de nosotras tampoco lo entendamos. Pero lo que esto nos enseña es que los momentos de batallas son inevitables, los problemas son inevitables. Porque al igual que la misión de Jesús fue de salvar nuestra alma, la misión del diablo es de tratar de separarnos de la presencia de Dios y conducirnos al infierno con Él. Así que, amada, lamento decirte que vas a ser zarandeada. Pero la buena noticia es que grande es Dios, que nunca permitirá que seamos zarandeados de forma que no podamos soportar. Aleluya. Simón y los discípulos estaban a punto de atravesar un momento muy difícil en su vida. Ellos estaban a punto de ser separados de aquel en quien ellos habían depositado toda su fe. Y aunque ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, ellos en realidad no habían entendido completamente o quizás no habían confiado absolutamente en lo que Él les dijo en Mateo 20, 18, 19. Y leamos que dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y en el 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. En el capítulo de Lucas, en este capítulo 22, nos acercamos a la crucifixión de Jesús, al considerar la sección que trata sobre los últimos días de la vida del Señor en la tierra. Considerando el capítulo en su totalidad, todos los incidentes relatados tuvieron lugar antes de su crucifixión. Judas tramó con los principales sacerdotes cómo traicionar a Jesús. Jesús planeó la celebración de la última Pascua e instituyó la Cena del Señor, en la que anunció que sería traicionado. Les habló a los apóstoles sobre la posición que ocuparían en el futuro reino. Advirtió a Pedro sobre su negación pública de Jesús y a todos los discípulos en cuanto al futuro. Fue al jardín de Getsemaní, fue traicionado por Judas, arrestado, conducido a la casa del sumo sacerdote, negado por Pedro, se convirtió en objeto de burlas, fue golpeado y llevado ante el Sanedrín.
Aquel fue un día muy ocupado. Lucas registró solo una parte de aquel día. Por ejemplo, omitió el levantamiento de los pies de los discípulos, ese día antes que lo mataran. Fue un tiempo de crisis, en el que los eventos se fueron acumulando para culminar con el acontecimiento principal, que fue la cruz. Todas las acciones que se realizaron apuntaban al Gólgota. Todos los hechos señalaban a la crucifixión. Un estudioso de la Biblia, el doctor Foriste, lo expresó de esta manera: la cruz es el centro de la gravedad en el mundo moral. Y ahí es donde podemos decir que el cielo, el infierno y la tierra estaban preparándose para la cruz. La dinámica de tal preparación está expresada en los primeros versículos del capítulo. Los jefes religiosos conspiraron contra él. Esta fue la preparación de la tierra. Judas planeó la manera de traicionarle. Esta fue la preparación del infierno. Después Jesús y sus discípulos planearon sus últimas Pascuas juntos. Esta fue la preparación del cielo. Vamos a leer ahora los versículos, a releer, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Qué significa la palabra vuelto en este pasaje? No significa una conversación, tal como la podemos llegar a entender, ¿no es cierto? El Señor estaba hablando sobre el momento en que Pedro experimentaría un cambio de corazón y de mentalidad, y su fe sería aumentada. A partir de ese momento tendría lugar una transformación tan grande en Pedro, que él sería capaz de fortalecer a sus hermanos. El Señor sabía que Pedro le negaría y sin embargo le dijo: he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabías que el Señor ruega por vos para que tu fe no falte? Actualmente el Señor es nuestro intercesor. Él sabe cuando nos estamos acercando al lugar del tropiezo y del fracaso. Amada, si vos le perteneces a Él, Él ya ha orado por vos para que no te falte la fe. Podés fallarle, pero si le perteneces, tu fe no faltará, porque Él ora por ti. Esta es algo más de su amor por nosotros, su gran amor por nosotros. En Juan 17:9, nuestro Señor oró al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. El Señor no ora por el mundo. Él murió por el mundo, y nadie puede pedirle que haga más que lo que hizo. Murió por vos, por mí, pero ora por los suyos, para que estén protegidos mientras estén en el mundo. El Señor Jesucristo oró hoy por vos. Quizás hoy ni siquiera oraste por vos mismo, pero Él ya oró por vos. Más tarde, Pedro pudo infundir fortaleza a sus hermanos, pudo darle fortaleza a todos. La persona que ha pasado por una prueba es la realmente capaz de ayudar a otros, de transmitirles fuerza y consolidarles en su fe, incluso si ha fracasado y ha vuelto al Señor. Si bien es un episodio que representa en la vida del apóstol Pedro la manera de dirigirse de Jesús a Pedro, hace que nos involucre a todos, ya que él dice: Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, para zarandearlos. Amén. Fíjense que Jesús considera la crisis como un tiempo de zarandeo para los discípulos y también para tu vida y la mía. Al igual que con Job, el gran siervo de Dios, él era fiel, recuérdenlo. Satanás no creía en su fe, no creía en que Job tenía fe en Jesús. Lo había pedido para probarlo y ver si su carácter de fidelidad a Dios era real, con o sin las bendiciones de Dios. Los discípulos habían sido también reclamados por el enemigo para probarlos, esperando que todos en su fe, al menor problema, se debilitaran o no creyeran directamente.
Un año antes de Capernaum habían sido separados como el trigo se separa de la paja cuando Jesús endureció su mensaje a los que lo seguían. En el Evangelio de Juan nos dicen que a muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso lo dice en Juan 6:66. Miren, no muchos, hasta los discípulos habían apartado, dice la palabra. Jesús se volvió hacia ellos y les dijo: ¿también ustedes se quieren ir? A lo que este gran apóstol, Pedro, le respondió: Señor, ¿a quién podremos ir si tan solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso lo dice en Juan 66, versículos 67 y 68. Este zarandeo habría de escudriñar los corazones de los 11 discípulos y sería descubierta todas sus debilidades. El viejo hombre sería separado del nuevo. La vanidad y la obstinación de la seguridad en sí mismos del impetuoso Simón, hijo de Jonás, sería separado del Pedro estable como una roca, devoto, cortés y heroico. A diferencia de la crisis de Capernaum, en donde la multitud se va, pero Jesucristo permanece. En esta oportunidad, Jesús es quitado en medio de ellos y son dejados dispersos como ovejas sin pastor. Amadas, esa es la primera crisis de Juan 6, versículo 66. Sin duda fue una gran desilusión que los desanimó al ver que los que habían seguido a Jesús con tanto entusiasmo se dispersaran como un público después de un recital o una obra de teatro. ¿No es cierto? Pero mientras que Jesús estuviera con ellos, todo estaba bien, ya que lo amaban, por lo que Él era y no por sus seguidores. Él se podía aferrar en medio de cualquier problema y salir triunfantes, como en muchas veces les había pasado. Qué lindo haber estado con Jesús en ese momento, ¿no? Y poder estar con Él y escuchar sus enseñanzas. Pero a diferencia de la crisis del Capernaum, no eran los seguidores los que se iban, sino el mismo Jesús. El pastor, el que los guiaba, ese era arrancado de en medio de ellos por el poder perverso de este mundo. Aquel en los que ellos confiaban, en los que eran el descanso de los discípulos en momentos difíciles, quien, aunque a veces sus enseñanzas eran raras y a veces no las entendían, pero Jesús era para ellos el pan que les daba vida, como dice la palabra. Amén. Al verse sin Jesús y sin alguien que los defendiera, sin la guía, sin su amigo, se entristecieron. Y lo que es peor aún, no solamente pierden a Jesús, sino que empiezan a debilitarse en su fe. Podían enfrentar que la gente no creyera en Jesús, aunque ellos creían en Él, era el verdadero Hijo de Dios, porque consideraban que la incredulidad se debía a la ignorancia, a la superficialidad y a la falta de sinceridad. Pero, ¿cómo podían creer que Jesús era llevado a una prisión en vez de a un trono? Y que en vez de ser coronado rey iba a ser ejecutado como criminal. Cristo y nosotros contra el mundo. Estaba bien para ellos, pero Cristo en poder del mundo y ellos abandonados era algo que les zarandeaba la fe. Ellos creían que Jesús iba a estar toda su vida con ellos, que los iba a acompañar siempre. Nunca creyeron que Jesús iba a estar en la cruz. En el primer caso, se separaba a los sinceros discípulos de los no sinceros. En esta oportunidad, se descubría aún la debilidad de los no sinceros, quienes en la primera oportunidad en Capernaum se mantuvieron firmes en sus principios, en esta ocasión se fueron. Y en el caso de Pedro, con total y vergonzosa indiferencia hacia la verdad. Cuánta debilidad, amadas, que existe en nuestros corazones, por más buenos que seamos como personas, si no tenemos fe en Dios. Con fe, aunque sea poca,
podemos vencer a todo lo que se nos oponga. Pero sin esa fe que coloca a Dios de nuestro lado como poderoso gigante, como dice en Jeremías 20:11, no tenemos oportunidad de salir como vencedores. Satanás va a tomar la iniciativa y nos aplicará el zarandeo y nos hará hablar con evasivas como le pasó a Abraham, fingir locura como David o disimular y jurar falsa y profanamente como el apóstol Pedro. Jesús considera que la crisis por la que sus discípulos han de pasar, aunque peligrosa, no era mortal para su fe. Él sabe que, aunque caigan, solo era un tropiezo, que aunque la fe era debilitada, iba a ser debilitada, no se irían. Aún esto lo cree del apóstol Pedro, ya que le previene de que Satanás lo iba a zarandear, cuando le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y así fue. Los discípulos fueron débiles en la crisis final de la que hablamos, pero no hubo maldad en ellos. Satanás los hizo tropezar, pero su fe no se apagó, ni se apartaron en los caminos del Señor. Existe, amadas, una gran diferencia entre realizar un acto por la pura maldad del corazón del hombre y otra muy diferente es tener un desliz en medio de una situación difícil en nuestras vidas por estar debilitados en la fe. Notemos que hay una gran diferencia entre negar a Jesús ante los siervos del sumo sacerdote judío y el hecho de entregar a Jesús al mismo sumo sacerdote por una suma de dinero. En el último caso es un acto que es criminal, ¿no? Codicioso, es delincuencia. Mientras que en el caso del apóstol Pedro es un hecho realizado por alguien que sería fiel a Jesús. Al negar a Jesús, este gran siervo de Dios pensó en que se estaba salvando a sí mismo por medio de disimulo sin ocasionar daño alguno a Jesús. Le dio miedo, le dio temor por lo que le estaban haciendo a Jesús. Y es normal, amada, que pueda pasar eso, ¿no? Que disimulemos, que hagamos lo que hizo Pedro, ¿no? Él lo hizo por temor. Distinto que lo que hizo Judas, que fue un acto criminal, codicioso, ¿no es cierto? Fue parecido a lo que hizo Abraham, cuando mintió diciendo que su esposa era su hermana, para protegerse de la violencia de desconocidos licenciosos y libidinosos. Fue ciertamente algo muy mezquino y egoísta para que sería el padre de los creyentes. Pedro reaccionó de la misma manera que reaccionó Abraham, por temor. Ambos fueron actos de debilidad más que de maldad, y son pocos, aún entre la gente que se dice que es buena, los que se pueden atrever a arrojar piedras de acusación a estos siervos de Dios por creerlos dignos de condenación. Pero todos aquellos siervos de Dios que en simples actos de debilidad virtualmente niegan a Jesús, son pocos los que como Pedro salen y lloran amargamente. Que el apóstol Pedro no haya caído como Judas de manera absoluta se debió en parte a una gran diferencia entre ambos. Su esencia era distinta. Judas y Pedro eran distintas. Había una gran diferencia. En el corazón de Pedro era un hijo de Dios. En cambio, Judas, en su interior, era un hijo de Satanás durante todo el tiempo de estar con Jesús, ya que robaba la ofrenda. Lo que hablábamos ayer, ¿se recuerdan? Que comparábamos los corazones, quién era de Dios y quién era de Satanás. Jesús tenía al lado de ellos tanto al Hijo de Dios como al Hijo de Satanás, que estaba representado por Judas. Ni Pedro pudo pecar como Judas, ni Judas pudo arrepentirse de la manera en que el apóstol lo hizo, ya que la situación con la que su fe fue probada sacó a la luz la esencia, lo que realmente era. Uno era un hijo de Dios y el otro era un hijo del diablo. Jesús había orado para que la fe de su discípulo no faltara.
No había orado para que Pedro fuera eximido del zarandeo de Satanás o aún fuera guardado de caer, porque sabía que este fracaso era necesario para mostrarle que a este autosuficiente discípulo su propia debilidad. Muchas veces necesitamos ser zarandeados para no creernos omnipotentes, no creernos autosuficientes. Hoy está muy de moda la palabra empoderada, eh, soy autosuficiente, soy independiente, pero no somos ni empoderadas, ni independientes, ni autosuficientes. Somos débiles. El único omnipotente es el Señor. Amén. Somos personas débiles. De la misma manera, hoy Jesús hace lo mismo con nosotras, intercediendo delante de la presencia de Dios, como lo dice en Primera de Juan. Ante nuestras debilidades y su Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nuestras vidas para sostenernos en la fe, dice Romanos 8:26. Jesús consideró que la crisis por la que debían pasar sus discípulos no solo tendrían un final feliz, sino que resultaría beneficioso espiritualmente para ellos mismos y los capacitaría para ayudar a otros. Esto surge de la orden que le dio el apóstol Pedro, al apóstol Pedro, cuando dice en el versículo 32, y tú cuando te hayas vuelto a mí ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Cada crisis significa crecimiento. Hermosas, amadas, si estás en crisis, vas a crecer, amada, no te debilites en la fe. Esperaba esto de todos. Jesús espera esto de todos, de vos, de mí, lo esperó de Pedro, pero especialmente de Pedro, ¿no? De ese apóstol amado, que siendo débil se fortaleciera y se volviera más fuerte, que los últimos fueran los primeros, que el pecador más grande fuera el santo, más grande, y que los insensatos se transformaran en los más sabios, en los más buenos de todos. Dios quería revertir la esencia de todos, aún de aquel que lo había negado, que si bien no tenía maldad, pero se había debilitado, tenía miedo. Si caíste en tu vida espiritual, hoy Jesús te dice que no te desesperes, que el pecado no solo puede ser perdonado, sino que tu caída se puede convertir en algo bueno, tanto para vos como para otros. Obviamente esto es solamente si caes y te recuperas de la caída. Las caídas pueden convertirse en escalones hacia tu crecimiento espiritual y ser la que podés llegar a ser la que enseñe a aquellos que hayan caído por la gracia de Dios, llevándoles consolación, guiándolos, enseñándolos, levantándolos, ayudándolos a que se levanten en la fe. Pero cuidado, mis amadas, si bien las palabras de Jesús a Simón nos alientan a aquellos que han pecado, no quiere decir que tengamos libertad para pecar, no es una doctrina, ¿sí? Algunos toman esto como para hacer mal y que le vengan cosas buenas. No es doctrina, no es así. Esto es una doctrina falsa que no viene de Dios, ya que la caída del cristiano no es una norma, sino una calamidad. Es un problema, es una desdicha, es dolor. Nunca debemos utilizar estas expectativas como pretexto para pecar. La restauración del cristiano debe ser a través del arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino. No se puede llegar a ser sabia, tener gracia, ser mansa, ser comprensiva y llevar la carga de aquellos que están debilitados si antes uno no sale y llora amargamente como lo hizo Pedro. Te preguntarás, ¿qué posibilidad existe de tal ablandamiento espiritual en quienes actúan sobre la premisa de que es necesario tener historial de pecados para poder lograr comprensión, el conocimiento de sí mismo, la compasión
y todas las virtudes humanitarias. Lo más probable es que el resultado de esta situación sea el de un corazón endurecido, con una conciencia sin conciencia, un juicio moral pervertido y una eliminación de toda convicción seria con respecto a la diferencia entre el bien y el mal. No vas a poder conocer el bien y el mal, no vas a notar la diferencia. Notemos que fue Pedro el que decidió colocarse en tal situación, ¿sí? No fue Pedro que quiso, ni tampoco el Señor Jesús. Él no dijo, yo he deseado zarandearte, sino que dijo, Satanás los ha pedido, señalando que fue el mismo espíritu maligno que los tentó. Y es el mismo espíritu que a veces te tienta y te hace y te quiere hacer caer y te quiere debilitar en la fe. Jesús, como intercesor, oró pidiendo que el zarandeo de Satanás obrase para bien. Por eso dice, yo he rogado por ti. Como lo hace en la actualidad, Él sigue rogando por vos y rogando por mí para que no nos caigamos, para que no nos debilitemos en la fe y que nos podamos levantar y que esa debilidad signifique crecimiento cuando pase. El pecado a punto de ser cometido debe ser temido y aborrecido, pero una vez cometido es algo no solo que Jesús perdona cuando existe arrepentimiento genuino, sino que también puede ser utilizado por Dios para darte un crecimiento espiritual. No quiere decir que tengas que volver a pecar, ¿no? Como le dijo Jesús a la adúltera, vete y no peques más. Dios nos dice por un lado que no se puede jugar con la tentación, porque Satanás está cerca, buscando la ruina del alma cristiana, y por el otro lado nos dice, si alguno en primera de Juan capítulo 2, 1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús nos defiende ante toda situación. Pero al igual que los discípulos, sin la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotras, nuestra vida cristiana es imposible vivirla, y para ello debemos cuidar que el pecado no nos aflija y lo apague y quede humeando como un pábilo, al cual Él promete que no lo apagará. Lo dice en Mateo 12, 20. Amén. Estás pasando por una situación en donde estás debilitada en la fe, si estás pasando por una batalla, si te sentís cansada por lo que estás viviendo, si te sentís agotada, Dios ruega por vos. Jesús intercede por vos ante el Padre. Amén. Porque quiere que de la batalla que estás viviendo, de la batalla que estás pasando, quiere que salgas fortalecida, no debilitada. Y para eso tenemos las armas espirituales que Él nos dio. Amén. Tenemos la oración para tener, como dicen Gálatas, los frutos del Espíritu. Las armas espirituales en Efesios 6, para que salgamos fortalecidos. Amén. Y que de ahí, en medio de esa batalla, que la crisis significa crecimiento. Crisis significa crecimiento. Recordalo. En medio de la batalla, Dios te va a fortalecer porque Jesús está orando por vos. Si hoy no oraste por tu vida, si hoy no oraste por tu familia, Jesús está orando por vos en todo tiempo y en todo momento, como lo hizo en ese tiempo con sus discípulos. Amén. Y si el enemigo le pidió a Dios para zarandearte, dale gracias a Jesús, dale gracias. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente sos importante para el reino, sos importante para su obra, sos importante para la obra que Jesús tiene para tu vida. Amén. Ser uno de los apóstoles de Jesús hubiese sido maravilloso, porque hubiésemos estado al lado de Él, hubiésemos encontrado sus enseñanzas y quizás hubiésemos reaccionado como Pedro,
No creo que hayamos reaccionado como Judas, pero sí como Pedro, con ese temor, o como Abraham, como ese temor. Pero de lo que estamos seguros es que en nuestro corazón no tiene que haber maldad. Podemos ser torpes, podemos equivocarnos, podemos enojarnos, pero si hay maldad y te arrepentís genuinamente, genuinamente significa de verdad, realmente, con conciencia del pecado, ¿sí? Y no volvés a hacerlo, Jesús te perdona. Y si te tiene que perdonar 70 veces 7 y lo va a hacer, pero que el pecado, ¿sí?, no sea un medio para tener una batalla. Muchas veces las batallas que tenemos es porque le abrimos una puerta al diablo. ¿Y pero cómo le hablo? ¿Cómo le abro una puerta al diablo? Y muchas veces a través de nuestra boca, muchas veces a través de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, muchas veces a través de nuestras actitudes. Oremos, que como les digo siempre, que el Señor nos haga hablar cuando tenemos que hablar y cuando no, que nos enmudezca. Que nuestras actitudes sean cambiadas a través del Espíritu Santo, que sean cambiadas a través de su palabra, que podamos ser esas cartas leídas, que podamos ser ese testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, que la gente, que los demás vean la transformación, para que podamos guiarlos en medio de una crisis, en medio de una debilidad, en medio de la falta de fe. Cuando nos debilitamos en la fe, porque puede pasar, porque a veces las batallas son muy duras, a veces las batallas son difíciles, a veces no entendemos, como le pasó a Job, que no entendía por qué le estaban pasando esas cosas, si él amaba a Jesús, si él amaba a su Dios, él amaba a Dios, pero había un problema, no lo conocía, no conocía lo que él podía hacer, no conocía lo que Dios podía hacer en su vida. Y esa crisis que él pasó, que fue algo muy fuerte, porque imagínense que Job había perdido todo, y sin embargo para él fue crecimiento, porque conoció en medio de las batallas, en medio de las crisis, entendió a Dios, conoció a Dios, lo conoció y vio cómo él obraba y cómo él tenía autoridad y vio cómo él lo cuidaba y lo guardaba en medio de la batalla. Amén. Por eso, en medio de la batalla, Job había entrado en la queja. Y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba, hasta que el Señor le habló fuerte, muy fuerte. Sí. Y ahí Job entendió que era él el que estaba en el medio, pero también entendió que estaba siendo probado, que estaba siendo fortalecido, que estaba siendo enseñado, transformado. Los apóstoles se debilitaron en la fe. Pedro se debilitó, le dio miedo. Imagínense que Jesús ya no iba a estar con ellos, que ya no iba a tener al amigo, ya no iba a tener al abogado, ya no iban a tener quien los defendiera, ya no iban a tener al maestro, como le decían ellos, no iban a tener a esa persona que los iba a cuidar, que les iba a seguir guiando, enseñando. Ellos al lado de Jesús se sentían seguros. Imagínense que Pedro, cuando vio que Jesús lo llevaban a la cruz, habrá pensado, uy, si a Jesús le pasa esto, y se dan cuenta de que yo estaba con él, me van a hacer lo mismo. Pedro se debilitó en la fe y no entendió lo que Jesús le había dicho. No entendieron que Jesús les había dicho que ya se iba y que no iban a estar con ellos, pero tampoco entendieron que Jesús les había dicho que aunque Él no esté con ellos, nada les iba a faltar. Amén. Pero que iban a tener que estar orando y buscando del Señor en todo tiempo y en todo momento, que ya no se iban a tener que aferrar a lo que veían, a la figura del hombre, sino que se iban a tener que aferrar a lo que no veían, a la fe, a aquello que no veían, a la fe. Tuvieron que empezar a aprender
a vivir por fe, como vos y como yo. Amén. Pero si estás pasando una situación difícil, una situación complicada, estate bien segura que Jesús está intercediendo ante el Padre por tu vida, por la mía, por todo. Amén. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos mima. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu paz, gracias por las enseñanzas que nos das todos los días. Gracias, Señor, porque orás, intercedés por nosotros ante el Padre para que nada nos pase. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque orás y rogás por nosotras, así como lo hiciste por tus discípulos, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no mengüe, Señor, y que aún, Señor, en medio de esas situaciones, Señor, vos nos fortaleces en medio de nuestra debilidad. Señor, te damos gracias, Señor, porque las crisis significan ese crecimiento espiritual que necesitamos para poder enseñar, para poder guiar, para poder llevar adelante, Señor, todos tus planes y aún para poder, Señor, ser esas personas que por gracia tuya pusiste en medio de aquellos que están debilitados en la fe, en medio de aquellos que están pasando un mal momento, en medio de aquellos que aún no te conocen, para ayudarlos a fortalecerlos, para hacerles conocer de tus maravillas, de tus milagros, de tu gloria, de tu poder. Y contarles, Señor, nuestros testimonios, nuestra vida, cómo fue antes y cómo es cuando te conocimos, cómo cambiaste y cómo nos transformaste. Señor, hacenos entender que aunque el diablo nos quiera zarandear o nos esté zarandeando, Señor, vos nos vas a hacer salir victoriosos, vencedores de esta situación. Señor, en el nombre de Jesús, porque en vos somos más que vencedores. Señor, vos nos llevás de victoria en victoria. Señor, todas las batallas que estamos viviendo, Señor, o que podemos llegar a vivir en el futuro y las que hemos pasado, siempre salimos en victoria. Señor, y hemos salido siempre transformados, porque en cada situación, Señor, nos hemos aferrado a vos. Señor, gracias, Señor, porque rogás por nosotros, intercedés ante nuestro Padre para que no nos debilitemos en la fe, que al contrario, que nuestra fe aumente. Señor, creemos aún en aquellas promesas, Señor, en que todavía no han llegado. Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha traído revelación, Señor, nos ha mostrado, ha dado señales, Señor, de que esas promesas vienen. Señor, ayúdanos, Señor, aún en las situaciones en donde no vemos, en donde no tenemos revelación, donde solo vemos las tinieblas, Señor, que nos rodean. Señor, ayúdanos aún en esos momentos, Señor, para poder salir, Señor, de la situación, para fortalecernos en vos. Señor, arrancamos toda opresión, toda debilidad de nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús atamos todo poder de las tinieblas que quiera venir a dañar y que quiera venir a perturbar nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos. Y lo echamos fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, tomamos, Señor, las armas, Señor, que nos das en Efesios 6, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, deshacemos todo obrar del maligno, todo obrar de Satanás, que quiera venir a bañar y perturbar nuestros cuerpos, nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, porque nuestras almas, nuestras vidas te pertenecen a vos. Señor, sabemos y estamos convencidos, Señor, de que vos, Señor, en medio de las situaciones nos vas a ayudar y nos vas a transformar para salir, Señor, glorificados, para hacer testimonios de tu gloria y de tu poder. Señor, para salir transformados, Señor, para salir en victoria, para salir vencedoras de las situaciones que nos pueden agobiar y nos pueden cambiar. Señor, así como dice en Gálatas 5, Señor, queremos, Señor, esos frutos del Espíritu. Señor, renueva nuestra fe, renueva nuestra esperanza, renueva nuestras vidas, renuévanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya todos los días de nuestra vida de una manera especial, Señor, porque tu gloria y tu poder, Señor, aún en la actualidad sigue vigente, porque
sos pan de vida. Y sos pan de vida, Señor, para toda nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos verte cara a cara. Queremos verte, Señor. Queremos verte, Señor, aunque no veamos tu rostro, Señor. Queremos verte glorificado en nuestras vidas. Queremos sentir tu presencia todos los días de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gloria, llénanos de todo, Señor, los dones que vos tenés ya en nuestras vidas, que ya instalaste en nuestras vidas. Actívalos, Señor, para que podamos llevar, Señor, tu palabra, para que podamos ser esos guerreros, esas guerreras, Señor, que llevas al campo de batalla para poder llevar tu palabra y donde vamos a salir victoriosos, donde muchos, Señor, vamos a poder arrancarle a muchos a Satanás de sus garras. Señor, pon palabra de fe en nuestras vidas, pon tu palabra, Señor, en nosotras, Señor, para que podamos llevar, Señor, a todas las naciones, a cada lugar, Señor, tu esperanza, tu amor, tu gloria, reflejado en nosotros. Señor, queremos ser testimonios tuyos. Queremos, Señor, que te vean a vos y no te vean no nos vean a nosotros. Señor, queremos ser aquellas en donde nuestro primer pensamiento y nuestro primer sentimiento sea hacia vos. Que nuestra primer mirada, Señor, sea hacia vos, no hacia nuestros problemas, no a nuestras situaciones. Señor, que nuestra primer mirada de todos los días sea, Señor, leer tu palabra, escuchar tu voz, orar, Señor, como decíamos ayer, simplemente decir, Señor, hoy no te quiero pedir, hoy no quiero nada, hoy solamente quiero sentir tu presencia. La presencia del Señor es la que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, de victoria en victoria. Es la presencia del Señor la cuando nos inunda, la que nos hace que las tinieblas desaparezcan con solo una palabra nuestra. Es su presencia en nuestras vidas. Es Él el que hace que tu vida sea distinta, que las tinieblas desaparezcan, que la gloria de Él sea reflejada en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en el área económica, en cada área que estás necesitando, en tu trabajo, porque vas a tener una mirada distinta. Si vos estás llena de la presencia del Señor, vas a tener esa mirada que el Señor quiere y no la tuya. Y vas a empezar a ver las cosas de otra manera, las vas a empezar a ver como las águilas, como las miran las águilas desde arriba. Amén. Queremos esa mirada desde arriba, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva del Señor. Amén. Señor, te pedimos perdón si a veces somos torpes y nos equivocamos, pero Señor, nuestro arrepentimiento es genuino y te queremos pedir perdón por nuestras equivocaciones y por nuestros errores. Y aún, Señor, si hemos pecado y no nos dimos cuenta, Señor, te pedimos perdón. Sabemos que vos estás en medio de todo y que traes tu conciencia a nuestra conciencia. Trae, Señor, esa sabiduría tuya que viene de lo alto, para que podamos hablar, Señor, tu palabra, hablar de lo que sos vos, hablar con tu sabiduría, Señor, porque la nuestra no sirve. Nuestros criterios, nuestros pensamientos humanos no son los tuyos, Padre. Por eso, Señor, poné en nuestros pensamientos los tuyos, en nuestra boca tu palabra, en nuestros oídos, Señor, tu voz, y en nuestros ojos, Señor, tu visión, no la nuestra. Señor, te damos gracias. Gracias porque estás en cada momento. Gracias porque nos escogiste, porque nos elegiste. Gracias, Señor, porque en este día nos hablamos. Nos hablaste, Señor. Hablaste a nuestro corazón como todos los días. Señor, gracias. Gracias porque sos bueno, porque sos maravilloso, porque no nos abandonaste, porque no nos vas a abandonar. Gracias, Señor, porque nos perdonás todos los días. Gracias, Señor, porque nos haces ver nuestra debilidad
y que no somos omnipotentes, ni autosuficientes, ni empoderados, sino que el único omnipotente sos vos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga, amados y amadas. Vamos a cantar una canción de fe y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque, que Él te sane, en el nombre de Jesús. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la